La noción de Gilles Clément del tercer paisaje atrae otra noción, que es la del jardín planetario. Y el jardín planetario apela a una percepción del mundo, del planeta, como un jardín, por lo tanto como un espacio cerrado que requiere nuestro cuidado. Y mientras estábamos pensando en eso, recordamos la obra de Sergio Larraín, fotógrafo chileno, que pasó los 20 últimos años de su vida retirado, en estado de asceta, cultivando su jardín y su jardín espiritual también. Sergio Larraín elaboró todo un método de conexión con el espíritu que le llamó precisamente Kinder Planetario. Y esa relación entre jardín planetario y kinder planetario nos pareció que era suficientemente potente como para ponerla en una sala y dedicarle a ese encuentro una reflexión mayor. Una reflexión que no solo implicaba pensar en obras y exponer algunas de las obras de Sergio Larraín allí, sino también dejar un espacio para que las personas que visiten la exposición puedan interactuar con ella y crear en conjunto esta reflexión, este cultivo espiritual y este cultivo de la naturaleza desde un lugar reflexivo y afectuoso. Y fue así como nos acercamos a la familia de Sergio Larraín para encontrar sus libros que forman parte de este método del Kinder Planetario que Sergio Larraín desarrolló desde la década del 80 hasta su muerte. Y son reflexiones, a veces están interligadas entre sí y otras veces son realmente como pensamientos que tienen una autonomía y que apuntan precisamente a una conciencia planetaria de la especie humana en relación íntima con la naturaleza, un estado de meditación como un estado de liberación. Y que coincide, por ejemplo, con uno de los puntos centrales del manifiesto del tercer paisaje de Gilles Clément, en donde dice, o más bien convoca al derecho de no hacer nada, que es precisamente la reacción de retirada que luego deja que la naturaleza vuelva a brotar y aparezca así el tercer paisaje. Entonces, recuperando esa advertencia, fuimos a la colección permanente del museo a buscar con qué obras estos libros podían dialogar. Y lo primero que apareció fue la pregunta por el maestro de pintura de Sergio Larraín, que fue Adolphe Couve, a quien Sergio Larraín le brindó permanentemente homenaje, recuperando su método, que era el método de la simpleza misma. La sincronía se presentó de una manera muy potente con una pequeña acuarela pintada sobre un papel que no es un papel especializado para la acuarela, en donde Couve retrató un pequeño dedal de oro. Ese dedal de oro comienza entonces un diálogo con una serie de obras de la colección permanente que continúan siguiendo ese mismo orden, la idea del eriazo como una naturaleza abandonada por la mano del hombre, pero en la cual brotan estas especies asilvestradas. Luego el jardín como un espacio de cuidado y después del jardín el planeta. Entonces desde el eriazo, el jardín al planeta, vemos una especie de secuencia en donde vemos distintas escalas y distintas formas de relacionarnos con la naturaleza. Vemos la advertencia de la destrucción que hemos provocado en cada una de esas escalas y cada una de esas obras de alguna manera está hablando de una propuesta de cómo podemos relacionarnos con ella. Hay algunas más explícitas, como en el caso de la pintura de Roberto Mata, que precisamente nos dice, ojo con los desarrolladores. Hay un grabado de Juan Downing donde habla precisamente de la posibilidad de retornar al salitre orgánico o mineral más bien y dejar de lado los abonos sintéticos que están destruyendo el planeta. Y entre medio están esos tonos de color
y tonos de meditación que plantea también la hija de Sergio Larraín, Gregoria, y muchos otros artistas. Y que culmina esa secuencia con una escultura que se llama La Semilla, que es la culminación y el inicio de todo de nuevo, ¿no? Entendiendo que se trata de un ciclo. Se encuentra también un pequeño video filmado por la hija de Sergio Larraín, Gregoria, que va abriendo las puertas de la casa donde el fotógrafo y de alguna manera nuestra especie de guía espiritual vivió y murió. Y en esa casa vemos materializados sus principios, su método del Kinder Planetario. Es la casa del despojo. Prácticamente no hay muebles, son espacios abiertos, acogedores, pero vacíos. Ese desprendimiento es lo que nosotros hemos estado tratando de provocar, tal vez con signos de interrogación, sobre todo en momentos de crisis como el que está ocurriendo al mismo tiempo que esta Bienal está pasando. Ese desprendimiento entonces se plantea como una propuesta, y el recorrido de esa casa, en donde se van abriendo y cerrando puertas, donde podemos ver la cocina, el laboratorio secreto, que Sergio Larraín finalmente siempre continúa haciendo fotografía, materiales de pintura, termina en el jardín. Y precisamente ese mismo ciclo es el que nosotros queremos recuperar con esta exposición.